Hola, somos La Casa Invita. Un podcast donde en cada episodio te proponemos un nuevo tema. Se trata de una conversación entre amigos, donde tú también estás invitado. Y como toda conversación entre amigos, hay diferentes puntos de vista y no siempre estamos de acuerdo. E incluso, sí, puede incluir bullying amistoso. Bienvenido. La Casa Invita es una producción de Alitas Friends. ¿qué pasaría por tu cabeza si algún familiar o amigo cercano te pide que lo ayudes a terminar con su vida? Hola a todos los que nos escuchan, les habla el abuelo del grupo, Rodri. Acomódense donde puedan y saquen la botana. Bien, con la pregunta al principio del programa, tal vez algunos se hicieron una idea del tema de este programa que he preparado para ustedes junto con mis amigos. Se trata de la eutanasia. Nuestra dama y patrona del grupo Eli nos dará una explicación sobre la eutanasia. Pues hola a todos, es un placer estar una vez más aquí con ustedes. Pues es un tema sensible y quizás hasta complicado, Roy. Bueno, pues es momento de que me empiece a poner técnica. Para entender esto es importante que hay que tomar en cuenta que la palabra desde un punto de vista etimológico parte de eu, que significa recto, y thanatos, que significa muerte, es decir, el bien morir, o para algunos también es morir sin dolor. Sin embargo, también se refiere a provocar la muerte a otra persona, y el paciente es quien lo solicita, y es aplicada únicamente cuando existe una enfermedad que degrade la calidad de vida de una persona. Gracias, Eli. Este programa se dividirá en dos partes. Las aportaciones que den mis compañeros sobre el tema y alguna anécdota que ellos o yo hayamos vivido. La aportación pues tratará sobre el tema que para muchos será sensible. Algunos de los que nos escuchan, como es mi caso, han tenido familia o gente cercana que ha pasado por este tema delicado. Para empezar, en lo que yo investigué, la palabra eutanasia significa muerte digna. Claro, para muchos no les gustará la definición, pero sí es. Hay países donde es legal o no, yo no abordaré ese tema, alguno de mis compañeros lo hará más adelante. En mi caso quiero dar a entender que hay muerte asistida o eutanasia pasiva y la activa. La eutanasia activa es la persona que sufre que pida que su vida termine, con la asistencia de un médico calificado, dando una dosis de algún medicamento letal que no lo haga sufrir. La pasiva se ve de muchas maneras diferentes, y es aquí por parte de la familia de la persona, que en muchos casos no está en sus facultades para decidir. Tal es el caso de desconectar a aquellas personas en estado vegetativo, dejar de proveer de algún medicamento a la persona enferma hasta que la vida se acabe, o no realizar una operación que alargue la vida, pero que no la curará. Por eso mismo algunos médicos están en contra, debido a que se puede traducir como una negación a la medicina o a la vida, ya que en su juramento hipocrático está el proteger la vida. Sin embargo, nosotros como pacientes tenemos el derecho al consentimiento informado, que es nuestro derecho legal a aceptar o no los tratamientos. Ahora, también hay que diferenciar qué es la muerte digna, y es que se trata de la autodeterminación para abandonar esta vida de una forma en que se considere mejor. Y eso va a depender de cada uno. Por eso mismo es subjetivo. Para ti lo que está bien no es lo mismo que para mí. Y bueno, entre tanta definición, pues pensarán que esto también parece de alguna forma un suicidio. Sin embargo, médicamente un suicidio está determinado como un mal funcionamiento de un equilibrio emocional por una depresión, y esto a su vez pues lleva al suicidio. Como Roy ya lo mencionó, en México se castiga la ayuda a la inducción al suicidio de las personas, y bueno, pues también la eutanasia. Aunque no es lo mismo porque es facilitar mediante un medio sin cometerlo uno mismo, de todos modos pues no es legal. Bueno, antes que nada, un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Les habla André. Y pues ya entrando en materia del tema del podcast de hoy, agradezco a Eli el haber hecho esta diferenciación entre el suicidio asistido y voluntad anticipada, puesto que me parece importante hacer la diferenciación de los mismos, de estos términos, para evitar confusiones. Y si bien la terminología y definiciones pueden ser complejas, me parece que es necesario hacer una clara diferenciación para evitar la desinformación y confusiones. Sí, exactamente, es algo enredado, pero hay que tenerlo muy claro. Y es que
Por ejemplo, creo que también parte de nuestros derechos y que hay que tener claro también la definición de propiedad privada para poder responder a las interrogantes de cómo debe morir alguien. Y es que la propiedad privada es el derecho que tiene un particular, ya sea persona física o moral, para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones obviamente establecidas en la ley y que no perjudique a terceros. Entonces, creo que, como lo mencionaba, es importante debido a que hay que responder cómo debe morir alguien, quién lo decide, a quién le atañe, al individuo, a la familia o al gobierno. Porque si no fuera una cosa del gobierno, entonces no sería un delito. Y si no fuera de la familia, entonces cuando es necesario no se tomaría en cuenta sus decisiones. Y también es importante preguntarnos si es válido para nosotros y si nosotros mismos la pediríamos. Porque normalmente cuando a alguien se le pregunta este tipo de cosas, da muchos rodeos para dar una respuesta. Prácticamente te dice que si los guantes del doctor son azules, entonces sí, pero si son blancos, entonces no. Entonces hay que tener una idea muy clara de esto y de la decisión de cada uno. Porque cuando uno se está en este tipo de situaciones es cuando cambia la perspectiva de lo que te lleva a tomar esa decisión. Bueno, pues hola a todos, les habla Edgar. De acuerdo con la pregunta realizada por Rodrigo, yo en lo particular sí preferiría darle una muerte asistida a un familiar, a alguna persona cercana a mí. Supongo que es un tema de mucho debate porque muchas personas no llegan a comprender del todo este tipo de temas, ya que es muy difícil despedirse de esa manera de un ser querido. Pero por eso me pongo en su lugar y digo, pues es mejor que dejes que se vaya en paz a otro plano, donde sea que vayamos después de la muerte. Pues puede estar mejor y no se debería de tener atada a una persona a la vida de una manera artificial. Bueno, como se había mencionado, en México no es legal, sin embargo, lo dijo un poco André, sí existe la posibilidad de tener la voluntad anticipada, que es un documento notariado en el cual se nombra un representante para que esta persona tome la decisión de no alargar innecesariamente la vida. Nos otorga seguridad para proteger nuestra dignidad y la diferencia es que no se acorta el ciclo de vida ni se interrumpe. Y lo único que hay que hacer para tener este tipo de documentos es ir con un notario, que lo pagues, contar con tu identificación oficial, puedes estar en pleno uso de facultades mentales y en este documento incluso puedes incluir si quieres donar o no órganos. Lo malo es que no está aprobado en todos los estados de la República y para saber si en tu estado está o no está, puedes visitar la página de internet de el Colegiado de Notariados. Bueno, para mí existen muchos debates dentro de este mismo debate y por eso me gustaría más abarcar acerca de esta parte de la moralidad o no de la eutanasia. Comenzando con la ética profesional de los médicos, que se pone en tela de juicio al traicionar su obligación por preservar la vida en lugar de erradicarla, entre comillas, como ya lo había mencionado Eli. Y sí, en el mundo de la medicina no hay un consenso sobre este tema y la verdad es que pues no pretendo que lleguemos al mismo en este corto episodio. Pero me parece de vital importancia hacer especial énfasis en esto para llegar a una conclusión. Ahora, por otra parte, existe también la moralidad ética de los derechos humanos universales, en los cuales el derecho a la vida es primordial. En este caso, vela por los intereses de mantener a la persona con vida, sin importar la gravedad de la enfermedad, ni por lo que atraviese, haciendo eco en eso, en que es la vida. Y por contraparte, de lo que ya se había mencionado al inicio, existe el derecho a la muerte digna, que no es lo mismo que la eutanasia, pero sí está relacionado, puesto que la muerte digna hace referencia a eso, que el paciente lleve su camino a la muerte de la manera menos invasiva y dejando que la muerte natural llegue por sí misma. Por último, me gustaría mencionar la moral misma. ¿Estás traicionando tus principios al querer la eutanasia para un ser amado en condiciones críticas? ¿O estás violentando los derechos a una persona?
¿Violentas el derecho a la vida o en realidad estás violentando el derecho a la muerte digna? Nadie tiene una respuesta a este debate ético tan complejo, pero es un tema que debe ser tomado con suma importancia, porque nadie escarmienta en cabeza ajena, como ya fue mencionado. No sé, puede que este tema dé un vuelco de 180 grados y el día de mañana la eutanasia se legalice en México. Y retomando el cuestionamiento que planteaba Eli, quisiera agregar al mismo: ¿qué harías tú en caso de tener un familiar en estado vegetativo o en fase terminal, sufriendo ante una enfermedad degenerativa? ¿Quisieras que sus últimos días fueran de sufrimiento y dolor o te aferrarías a la esperanza de que mejore algún día? No lo sé, sin duda es algo por lo cual nadie quisiera pasar, sin embargo no estamos exentos y me parece que debemos de hablar de esto. Bueno, pasando a la siguiente parte, que era donde Roy nos preguntaba qué haríamos o si tenemos alguna anécdota principalmente. Puedo decir que el año pasado, en octubre, mi perrito estuvo gravemente enfermo y estuvo internado aproximadamente 3 semanas. Como muchos saben, vivo en Tlaxcala y estudio en Puebla, por lo que esas semanas fueron sumamente difíciles para mí. Finalmente, aunque lo dieron de alta, pues no mejoró y al final tuve que tomar la decisión de dormirlo. Y sé perfectamente que no es lo mismo, pero con los cuestionamientos que hice, creo que al tener una idea clara de lo que harías y de la decisión para ti mismo, creo que no solamente aplicaría a seres humanos, sino a cualquier tipo de ser vivo. Creo que esta experiencia significó demasiada reflexión para mí, y es que a muchas personas les cuesta tomar este tipo de decisiones porque cuando se trata de una vida ajena sienten que son culpables de terminarla y no darle las oportunidades que deberían de tener las personas. Sin embargo, creo que debemos de aprender que no nos duele la muerte en sí, sino el sentirnos abandonados, y debemos de aprender a trascender de la pérdida. Entonces debemos de entender que nacemos y morimos solos, por lo que tomar estas decisiones nos hace, pues como lo dije, trascender de las pérdidas. Los tanatólogos también dicen que si queremos morir en paz, debemos de vivir en paz y saber que nada ni nadie nos pertenece. Creo que este tema, en México al menos, es hasta cierto punto tabú y creo que se debe de tomar con toda la naturalidad que es, puesto que es pues el ciclo de la vida y a veces la sanación es la muerte. Entonces, para mí debe de ser una decisión y también un derecho personal e informado. Muy cierto lo que dices, Eli. Y pues sí, me pongo a pensar acerca de todo lo que acabas de comentar, que pues debería ser para pues todo ser vivo. En mi caso, lo más cercano que pude llegar a tener relacionado con este tema es cuando falleció mi padre, ya que cuando él estaba en plena agonía le tuve que aplicar una inyección, la cual pues era para que se le calmaran los dolores que él tenía, porque pues él tuvo cáncer. Entonces siento que al aplicársela hice que no se fuera a otro plano con tanto dolor, y creo que fue la mejor opción que pude haber tomado, pues ya que mi madre no quería aplicársela y pues tuve que ser yo el que se la aplicó. Entonces pues siento que es bueno para que tu ser querido no sufra tanto cuando pues parta. Gracias, Eli, gracias, Eddie, por tus experiencias. Yo también, para terminar, tengo una experiencia que se divide en dos casos. Hace 3 años yo sufrí de apendicitis y pues todo salió bien. El caso es que pues estuve al menos 3 días, 4 internado en lo que me recuperaba, y vi 2 casos de gente que estaba en fase terminal. El primero fue un anciano de más o menos 80, 90 años de edad, que al verlo sentía feo, me sentía yo hasta débil. Se encontraba postrado enfrente de mí y pues verlo era desgarrador. Parecía película y no es exagerar, encima de él tenía colgado fácil 20, 30 botellas, ampolletas, medicamento vario, y a los costados tenía pues aparatos que desconocía su uso, aparte de los de signos vitales, bolsas al pie de su cama, que pues veía que uno era para la orina, otro para sus heces. El caso es que este anciano ya no se comunicaba, balbuceaba. Su esposa, que siempre estuvo ahí, le hablaba en alguna lengua indígena,
y siempre estuvo presente su familia. Cualquier hora del día había mucha gente. Irónicamente solo se permitían 2 personas por paciente, con el anciano llegaba a haber hasta 5 en el momento, que supongo que eran hijos, nietos, etcétera. La familia lo sabía, los doctores incluso lo susurraban, yo los escuchaba, que pues el anciano tenía ya unas semanas más de vida y pues ya sufría y los doctores recomendaban que pues ya lo dejaran partir, que se desconectara todo, pero la familia la verdad no desistía, no querían que nada de esos aparatos y medicamentos aún se le quitaran. El segundo caso para mí fue incluso más cruel. Al lado de mi cama, a un costado, se encontraba un señor maduro de unos 40 y tantos, tenía cáncer avanzado de varios órganos y era una persona amable. Pudimos platicar, entre eso me enteré que era viudo y que solo tenía un hijo, que era la persona que lo iba a ver diario después de trabajar, se quedaba con él en las noches, se levantaba temprano para regresar a trabajar. Mi mamá, que siempre ha sido una mujer de muy buen corazón, le brindó mucho su apoyo al joven y al señor para que el hijo pues, se fuera, para que también pues, el hijo pudiera ir a hacer otras cosas y no estuviera todo el tiempo ahí con su papá. Las noches eran horribles pues para todos, porque digo, el ancianito pues, también se quejaba, pero el señor lloraba de dolor. En muchas ocasiones pude observar que vomitaba sangre y también llegaba a observar su orina que incluso era pura sangre, ya ni siquiera había rastro amarillentos. Él sufría y él quería morir y en pláticas pues él no lo hacía por el dolor que sentía físico, sino por el dolor emocional, ya que pues él sentía que era un estorbo para su hijo. Su hijo no recuerdo qué edad era, más o menos como de la mía, quizá un poco más joven, y pues él sentía que pues, tenía que conocer a alguien, él quería que le diera nietos, aunque él nunca los conocería, y pues ya eran, dice que 3 años así, digo, esto ya era la parte final, y pues trágicamente para él, pues la eutanasia no era una opción, ya que pues, aunque él muchas veces escuché que decía que pues lo dejaran, que le aplicaran algo para matarlo, pues no era la opción. Así que pues aquí les dejo yo en mi caso mis experiencias, muchos pues ya entenderán mis conclusiones, solo les dejo la pregunta a los que nos escuchan, ¿qué hubieran hecho ustedes si hubieran sido los hijos o los nietos de estas personas? Para terminar, amigos que nos escuchan, pues han escuchado nuestras experiencias, así como nuestros puntos de vista de este tema. Pues sí, habrán escuchado que mucho de esto depende de ética, derechos humanos, también la religión, aunque no se tocó tanto. En sí, pues es el derecho de escoger cada persona cómo quiere vivir su vida y solamente es eso. Así que pues gracias por escucharnos. Me dan ganas de llorar cada que recuerdo estas experiencias. Mi señora me hará bullying cuando lo escuche. Agradecemos mucho su tiempo y su atención a este podcast. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Insta, YouTube como Alitas Friends y nos oirán en unos días más con otro episodio más. Muchas gracias a todos.